16 minutos de las 22, seguimos en vivo, seguimos haciendo AM y como les habíamos prometido antes de la pausa, les vamos a presentar ahora la nota con Elvio López, intendente de Ubillaú. Les reitero, lo invitamos a que venga a la emisión de hoy de AM por temor a su vida, por temor a la de su familia, no quiso hacerlo, nos recibió en Pedro Juan Caballero y habló con un equipo de AM. Manifestó con relación a cómo se conformó aquel equipo que iniciaba a trabajar en la política junto a Magdaleno Silva y también al simio Toti Casco, también por qué se separan y sobre todo en esta última nota que dijo va a dar a los medios de comunicación nos cuenta quién mató a Magdaleno Silva, según lo que él cree. Vamos con la nota de Elvio López, intendente de Ubillaú. Minutos después de conocerse la información del ataque que costó la vida al exdiputado de Concepción y precandidato de la ANR a la Intendencia de Ubillaú, Magdaleno Silva, las miradas apuntaron al actual titular de la comuna, Elvio López, quien fuera señalado por el propio exparlamentario como uno de los responsables de un anterior atentado contra Silva. Elvio López inmediatamente dejó Ubillaú rumbo a Pedro Juan Caballero, para resguardar su integridad y la de su familia. Yo soy Elvio López Torales, intendente de Ubillaú, departamento de Concepción. Vine en la casa de un pariente acá en Pedro Juan por los hechos acontecidos después del atentado, ya que un sobrino del finado exdiputado se fue hasta la casa del diputado actual Toti Casco. Uno de los hermanos también tuvo un percance con el doctor Frete, que es nuestro mismo equipo político, digamos. Y entonces, a consecuencia de eso, mi señora y algunos también me dijeron que mejor sería salir un poco, porque mi casa no tiene cercado, no tiene quinchado nada. Entonces, por esa razón, vine a Pedro Juan. Primeramente me presenté acá en el Departamento de Investigaciones para ponerme a disposición también de él y comunicarle mi presencia en esta ciudad. Temo por mi vida porque el exdiputado Magdaleno Silva, él había manifestado en más de una oportunidad de que si algo le pasaba a él, de que los responsables iba a ser al simio Casco, diputado nacional, Elvio López, intendente municipal, y que se derramaría sangre o convertiría a Ubillaú en una carnicería, algo así. Entonces, por esas situaciones, ¿verdad? Y dejando en manos de la justicia la investigación, porque solamente cuando la justicia avance y encuentra a los culpables y se le castiga a los responsables, va a volver otra vez la calma para la familia, que con todo respeto en este momento de luto, de dolor, de llanto, estoy haciendo esta entrevista, pero quiero hacer en forma breve, respetando el dolor de la familia. Pero cuando la justicia actúe y encuentre a los culpables, va a volver la calma en Ubillaú para su familia, para mi familia y para todo Ubillaú también, que este atentado pueda ser esclarecido, ¿verdad? Sí, por mi familia, por mí mismo, en esta situación, porque es un poco difícil en Ubillaú. Desde el primer momento nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, sobre el tema de la seguridad, y en Ubillaú nosotros tenemos solamente una patrullera, poco personal en la comisaría, y entonces todo eso también influye en que yo esté en este momento en Pedro Juan. ¿Cuál era el vínculo político que unía a López con Magdaleno Silva? Originalmente había solamente un equipo político que era de la familia Casco, encabezado por el padre del actual diputado, que es el señor Silvino Casco. Prácticamente Magdaleno también surgió de ese movimiento, y yo también pertenezco, prácticamente nací también en ese movimiento, al igual que el actual diputado, o sea, todos venimos de ese mismo equipo. Posteriormente hubo una división donde Magdaleno armó su propio equipo político y nosotros continuamos
en el liderazgo de la familia Casco. Si alguien me puede acusar directamente o indirectamente en este atentado, a esas personas yo les quiero decir, a los familiares de que, y a la ciudadanía de Villaú y a todos los que me están viendo, de que yo no tengo nada que ver, no tengo nada que esconder, tengo la conciencia tranquila. Con Magdaleno nosotros solamente tenemos una diferencia política, una disputa de elecciones, y no tengo vínculos de trabajo, no tengo vínculo comercial, nada con él, con ninguno de sus hermanos y de la familia. Así es que no puedo manifestar de dónde puede provenir este asesinato, ¿verdad? Pero puedo decir que sentimos profundamente lo que ocurrió en nuestra ciudad y que va a marcar por mucho tiempo la ciudad de Villaú. Y yo creo que todo va a depender de la justicia, que la justicia debe actuar y esclarecer. Es así, va a dar tranquilidad para todo Villaú. ¿Este crimen se puede atribuir al tema político o a otros factores que coexisten en la zona? Políticamente yo descarto, porque nosotros somos adversarios políticos, adversarios ocasionales en campañas proselitistas. Ejemplo, puedo manifestar que estábamos divididos en la interna de la Diputación, en el 2013, ahora, ¿verdad?, en estas elecciones, y tuvimos que unirnos con Magdaleno para ganar la gobernación de Concepción. Él es un hombre respetado de Villaú, no solamente en el departamento, a nivel país, y era un señor temperamental, pero también tenía su lado bueno, era como todo ser humano. ¿Qué hará a partir de esta situación? Y bueno, tengo que seguir como intendente municipal, tengo un compromiso con el distrito de Villaú, y por eso justamente estoy haciendo este esfuerzo de dar esta entrevista y manifestar hace rato de no quiero alargar respetando el sentimiento de la familia afectada, y como intendente tengo que seguir presentarme y estar enfrente al municipio, porque gente que me dieron su voto de confianza para ejercer ese cargo, y en este momento yo creo que no he defraudado a esa gente que me han votado. De por ahí tomo unos 8 o 15 días de vacación, porque desde que asumí nunca me tomé ninguna vacación para recomenzar las actividades, y quizás como un acuerdo con ellos pueda hacer eso, ¿verdad?, para disfrutar un poco, estar un poco con la familia y posteriormente regresar a la intendencia, pero eso va a depender también de los concejales, el presidente de la Junta. Elio López, intendente de Villaú, en lo que él consideró la última entrevista con un medio de comunicación luego de lo sucedido. A partir de esta nota que había dado ya en la semana para el equipo periodístico de AM, decidió no hacer ningún tipo de declaración pública y llamarse a este silencio del cual él mismo hablaba, por lo menos en un periodo de vacaciones, por llamar de alguna manera. Están con nosotros en este momento el senador Miguel Ángel López Perito. Senador, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Santi. Saludos a la audiencia. También nos acompaña el senador Julio César Velázquez. Senador, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Santi. Un gusto saludarte acá a Miguelo y a toda la audiencia. Siguieron todo lo que dijo el ministro de la Senat. Primero te pregunto, senador, ¿qué opinás de lo que dijo, del plan que tiene Senat en el combate al narcotráfico en Paraguay? En primer lugar, yo creo que hay que resaltar que este equipo, hace mucho tiempo vienen trabajando en este tema. De Vargas fue fiscal antidrogas, después fue director de la Senat, ahora ministro del Interior. Le escuchamos a Rojas, que ya hace 10 años, 15 años vienen hablando del tema.
Y me sorprende muchísimo escuchar decir que él va a solucionar el problema del narcotráfico con la ley de financiamiento político y con la ley de extinción de dominio. Y cuando le escuchamos hablar de que la policía está inficionada por el narcotráfico, que Senat, el 70% del personal de la Senat está inficionada por el narcotráfico, le escuchamos al intendente de Villaú, la autoridad política más importante de esa comunidad, a quien no les pueden dar seguridad. Entonces estos encargados de la seguridad de la nación dan miedo a la República. Miedo, imagínense, a la autoridad política más importante de esa comunidad, hoy no le pueden dar seguridad. Entonces se tienen que dar cuenta y se tienen que ir esta gente. Disculpame, pero yo creo que hoy lo que dijo el ministro de la Senat es bárbaro. Y lo venimos escuchando con Miguelo, a nuestro colega Roberto Acevedo. Imagínate, ni tú, compañero o amigo del jefe de policía de Concepción. La policía construida con aportes del narcotráfico. Pero es espeluznante en qué país vivimos y en manos de quién está la seguridad. Sin embargo, decía el ministro de la Senat que como nadie, Cartes es el que más se está animando a pelear y luchar contra el narcotráfico. Yo ya pongo en duda muchas cosas. Si usted escucha el informe que da un periodista, Rocha creo que en Brasil, dicen que el cigarrillo es más importante que el tráfico en la zona de Salto de Guairá. Entonces, yo creo que el tráfico de cigarrillos es más importante que el cigarrillo de Cartes. Seguro que sí. Entonces, yo creo que hoy, con lo que nos están planteando, ellos lo único que quieren es que la política o que la clase política tome sanciones. Y le escuché, la primera palabra que dijo y que usted le preguntó es, el narcotráfico, ¿cómo actúa la política? Y dijo, es una consecuencia natural del ilícito que inficiona todas las actividades y evidentemente inficiona el periodismo, inficiona la policía, inficiona los organismos de la Senat, los militares. La política no va a estar exenta de esa situación. Entonces yo creo que los políticos estamos asumiendo nuestra responsabilidad en este tema y creemos de que podemos llevar adelante muchas cosas. Yo quiero leerte un artículo de la ley 1340, el artículo 46 de la ley, porque hablan de la extinción del dominio. Y escucha un poco este. Artículo, hoy vigente, ley 1340, artículo 46. El juez de la causa, como medida preventiva urgente, decretará sin más trámite en el auto de instrucción sumarial la inhibición general de enajenar, gravar bienes del procesado, el embargo de todos sus bienes o dinero depositado en bancos o entidades financieras en poder de terceros bajo cualquier título. El juez podrá disponer el levantamiento parcial de la medida con intervención fiscal para atender los gastos de subsistencia. ¿Qué ley de extinción de dominio va a solucionar el problema del narcotráfico? ¿Y para qué la quieren? Hoy, y por eso, no sé yo por qué están tan obsesionados con esto. Entonces, la ley lo estamos discutiendo en el Parlamento, lo discutimos en la Comisión de Legislación, del cual soy parte, y justamente este artículo 46 le da todo lo que los organismos de seguridad necesitan si quieren agarrar a los narcotraficantes. El ministro de la Senat viene y nos dice, le escuchamos a Capilo, le escuchamos a fulano, la cárcel es el lugar de mayor concentración de donde imparten hombres. ¿Por qué no sacan un reglamento que diga prohibido totalmente usar medios de comunicación en las cárceles del país? ¿Por qué? Eso tuvo en la posibilidad el presidente de la República y no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? No le ponen en lugares de alta seguridad. Hoy los narcotraficantes en las cárceles tienen comunicación libre. Senador, un segundito porque también quiero preguntarle al senador López Perito. Acá hay una alusión, creo que de manera directa, cuando dice el ministro de la Senat, este es el gobierno que más está luchando, a comparar con lo que pudo haber hecho el gobierno del cual usted fue parte, que es el gobierno de Fernando Lugo. ¿Cómo ve hoy esta lucha de Cartes contra el narcotráfico? Yo creo que la ciudadanía percibe, todos percibimos de alguna manera
que con el gobierno Cartes se bajó la bandera al crimen organizado, que se liberaron las amarras, que comenzó una violencia inaudita, que cualquiera puede hacer lo que quiere, desde las violaciones a las leyes de tránsito hasta los episodios estos sangrientos del narcotráfico. Acá existe la percepción de que estamos a todo juego, y eso es obra de este gobierno. Esa es la percepción que existe en la gente. En primer lugar, con eso yo no estoy haciendo alusión a que si cuando estuvimos en el gobierno si hicimos bien, qué sé yo creo que esa es materia de otra evaluación. Pero me preocupa en este momento que se esté percibiendo que hoy se ha desatado la guerra y que cualquiera puede hacer lo que quiere, siempre y cuando tenga respaldo, sea en Bareté o sea amigo de alguno de los amigos o amigo personal del presidente. Ahí hay una cuestión como justifica el ministro de la Senat, que es muy similar a la forma en la que analiza el propio presidente. Y quiero hacer el siguiente análisis. A través de una conferencia de prensa, o a través de un comunicado de prensa, porque no hace conferencias al presidente de la República, dice que los asesinatos que se daban en el marco de la lucha contra el EPP se daban porque por primera vez alguien estaba molestando en la lucha. Dice lo mismo ahora el ministro de la Senat. Nosotros estamos combatiendo, eso sienten los narcos y están empezando a matar. ¿Ese es el análisis correcto? ¿Cuál es el análisis que usted hace? No. Hay que reconocer que hay un agravamiento en este momento, ¿verdad? El narcotráfico ha emprendido acciones mucho más osadas. Le vemos mucho más aguerridos, digamos, en la ocupación de los espacios. Mucho más osados, acciones pero tremendamente desfachatadas, ya yo diría, ¿verdad? Cuando están financiando la construcción de comisaría, cuando están inficionando la policía por todos lados. Esa es una experiencia de cada día. Ahora nosotros tuvimos un episodio en donde gente de Pedro Juan Caballero ha ido a amedrentar, gente de la policía ha ido a amedrentar prácticamente a los familiares del asesinado ex intendente Julián Núñez, por ejemplo. Me llamaron desesperados porque entre ellos estaba policía, el propio sobrino del gobernador Noria, que es uno de los supuestos implicados en el tema de la red, digamos, que estuvo vinculado al caso Pablo Medina. Eso nosotros tenemos bien constatado, tenemos las declaraciones, estamos trabajando en la CBI. Pero quiero ir a esto que dijo el senador, el senador Velázquez en relación a lo que dijo el ministro Rojas. Pero no se puede defender que este gobierno está haciendo una lucha frontal cuando está aumentando la intensidad, está aumentando la osadía y está aumentando la infiltración, no solamente en los organismos de seguridad, no solamente en la Senat, porque el ministro Rojas ya nos había pasado esta información anteriormente. No solamente en la policía, en fiscales implicados, jueces implicados, organismos del Poder Ejecutivo. Y nosotros hemos constatado ahora, con la constitución de la Comisión Bicameral de Investigación, la poca colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo, excepto, tengo que decirlo, aunque ya no está acá, el ministro de la Senat, que ha sido extremadamente abierto y cooperativo con nosotros. Después no hemos tenido mayormente cooperación con este organismo conformado para el estudio. Santi, te viene a decir una cosa sobre esa línea. El presidente de la República, dicho a mí por el senador Baqueta, los convoca y les dice, bueno, el ministro de la Senat va a ir a dar algunos nombres para esto, para aquello, y el senador, en el Senado de la Nación, hicimos la denuncia pertinente, inclusive se lleva el caso de la Fiscalía. ¿Por qué el ministro de la Senat, con el ministro del Interior y con el presidente de la República, no le convocan al fiscal general del Estado y le entrega toda la documentación? Pregunto, ¿le quieren transformar al Senado de la Nación o al Parlamento Nacional en el órgano inquisidor del narcotráfico? Y habla de sanciones políticas. Y habla de sanciones políticas. Escuchaste al ministro decir sanciones políticas. ¿Por qué no le lleva? Sanción política vamos a darle hoy nosotros a un delincuente. Ministro de la Senat, le desafío al ministro de la Senat que lleve esos documentos y presente el responsable
responsablemente ante la Fiscalía General del Estado como representante del Ejecutivo de los nombres que ellos dieron y que Aliana les recibe en su movimiento, o que nosotros de repente estamos en nuestro movimiento. ¿Por qué no lleva? ¿Por qué quiere que el Parlamento asuma ese papel de juzgador? Acá lo que da la sensación, senador, es que hay una pasada de pelota, porque si él sabía desde ¡Claro! hace tanto tiempo que tenía vínculos Magdaleno Silva con el narcotráfico... ¿Por qué no llegó a la Fiscalía? Claro. Ahí sentado. Recién me mostró él una grabación con Capilo, de Magdaleno con Capilo. ¿Y por qué eso no denunció? ¿Por qué no lleva a la Fiscalía? Porque él puede hablar tranquilamente, pero ¿por qué no lleva responsablemente a la Fiscalía la comunicación que tiene de los otros parlamentarios? Entonces, acá hay un doble discurso medio peligroso, donde nos quieren involucrar a todos nosotros en una cuestión y dejar exento al Ejecutivo de este tema. ¿Por qué él no asume como ejecutivo? ¿Por qué de Vargas, que conoce, fue fiscal, fue director de la Senat? Yo quiero pensar ya que ellos son encubridores y quieren embarrar la cancha ahí en el Parlamento y dejar que el resto al libre albedrío. Y te leí el artículo 46 de la ley 1340. ¿Cómo hoy? ¿Necesita ley de extinción de dominio para actuar? Y por lo que dice la ley pareciera que no. No, te vuelvo a leer si quieres. ¿Qué crees vos? No, yo quisiera agregar algo sobre lo que dijo Julio. Para el proyecto de ley de extinción de dominio, nosotros lógicamente le llamamos a alguien del equipo de los proyectistas de la ley, y vino el abogado Kronaueter, y vino para atacar el proyecto de ley de extinción de dominio, nada más y nada menos que el doctor Riera, abogado de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Por qué? Porque uno se preguntará, nosotros, ahí no fue ninguna cuestión ni radical, ni de la izquierda, ni socialista, ni nada, ¿verdad? El doctor Riera atacando la ley. Y el doctor Kronaueter, que tenía que haber sido el defensor de la ley, dijo que era una ley poco feliz y que la figura del comiso ya existía en el Código Penal, que existían las herramientas jurídicas pertinentes para utilizar los bienes, en este caso de narcotraficantes y compañía, y que eventualmente a lo mejor algún tipo de ajuste se necesitaba en ese sentido. O sea, uno de los propios defensores de la ley de extinción de dominio dijo, cuídense de esta ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros los legisladores? Ir a votar la ley porque el presidente Cartes pidió, porque hicieron la propaganda de que con esa ley se van a solucionar todos los problemas del narcotráfico. Mentira. ¿Y por qué la plantean? ¿Por una cuestión de fachada, cree, senador? Para tirarnos a nosotros la es una cuestión responsabilidad. De fachada, decir combatimos al narcotráfico. Creo que acá se quiere derivar responsabilidades. Yo, sinceramente, le pido a Rojas y a De Vargas sinceridad en este propósito, o que le diga al presidente, déjenos que con nuestros asesores jurídicos empecemos a hacer las denuncias pertinentes. Nosotros nos metimos en un lío terrible, los senadores con los colegas diputados, porque la Senat usó la caja de resonancia del Senado para algo que a él le competía, él tenía que haber hecho, llevar todas esas acciones a la Fiscalía. Entonces, y hoy con el mismo discurso, que con la ley de financiación política y con la ley de extinción de dominio, la infiltración de la Senat, de los funcionarios de la Senat se va a solucionar con esa ley. La construcción de la comisaría con aporte de narcotraficantes, que dijo el compañero Robert, se va a solucionar con esa ley. Que Mitu sea amigo del comandante, se va a solucionar con esa ley, pero vamos a ser serios en esta cuestión. Ellos están queriendo, y hoy, estando la Fuerza de Tarea Conjunta en Concepción, no le pueden dar seguridad a la autoridad política más importante de esa comunidad, que tuvo que rajar de su comunidad. ¿No le pueden o no le quieren? No sé, yo digo no lo pueden, o no quiero creer que no quieran. Tuvo que irse a Pedro Juan Caballero. Yo cuando era mitaí, allá hace 30, 35 años atrás, ya escuchábamos que en Pedro Juan Caballero se mataba, que el sicarismo funcionaba. Hoy el sicarismo funciona acá.
La casa del comandante de policía, del comandante nacional de la policía, no fue asaltada por mismo policía. No se le mató a Ñemby por cuestiones de droga. Y eso es culpa de la ley de financiación política. Te voy a decir más. Yo creo que nadie hasta hoy ha asumido una situación bien clara. Yo propondría, por ejemplo, estuve hablando en estos días con un entendido en ¿por qué no se plantea una policía binacional en zona de frontera? En zona de frontera. Hoy matan en Pedro Juan, pasan a Capitán, ¿cómo se llama la ciudad? Punta Porá, no pasa absolutamente nada. Matan en Ciudad del Este, pasan en Fuego de Iguazú. ¿Por qué no se puede crear policías y medios jurídicos binacionales, supranacionales, como para que puedan actuar libremente, para que la policía paraguaya, persiguiéndole al delincuente, no frene en la frontera y pueda entrar a Punta Porá, y para que el policía de Punta Porá pueda entrar en el Paraguay a perseguir al delincuente? ¿Por qué no se plantea cosas innovadoras como esa? Con ley de financiación política va a solucionar eso. O el tema de las propias Fuerzas Armadas, que en países como Honduras, México inclusive, ¿verdad? En el trabajo de resguardo de la frontera colaboran con todo lo que es el tráfico ilegal. Yo estoy seguro, tenemos Miguel, que a mí me van a acusar de antipatriota, que quiero entregar. No, entreguista. No, por una cuestión. Te digo, hace 35 años atrás, yo ya escuchaba que en Pedro Juan se mataba en la calle. Hoy eso es agudizado terriblemente. Quiero tomar lo que decía el senador López Perito para hacer la pausa cuando empezaba a hablar. Se liberó, senador, el narcotráfico, se liberaron los narcotraficantes, se liberaron las balas del narcotráfico y de la narcopolítica con el gobierno de Cartes. Yo diría que se sintieron extremadamente estimulados a dar muchos pasos más adelante. O sea, con el gobierno de Cartes, los narcotraficantes se sintieron más estimulados a seguir avanzando. Está creciendo. Está creciendo. No. A ver, yo no establezco simplemente una relación con el tiempo también del gobierno. Pero obviamente, cuando ya tenemos datos que antes no teníamos de los niveles de infiltración de los propios organismos de seguridad, ¿verdad? Acusaciones contra el propio comandante que se hicieron acá hoy en el programa, digamos. Eso hoy el presidente debería estar procediendo y no lo hace. Entonces, ¿qué es? Luz verde para que se siga haciendo lo mismo. ¿Y el pecado de omisión? El pecado de omisión es muy grave, es muy grave. Y en ese sentido, creo, y creo importante decir, el Congreso, como uno de los tres poderes, tiene que tomar medidas, tiene que tomarse en serio este asunto. Tenemos que cuidar en la conformación del Congreso, los partidos políticos, tenemos que cuidar esto. Eso yo asumo plenamente. Pero, por favor, que no nos quieran poner contra las cuerdas con la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, pongo como un ejemplo, porque hay otros, tenemos varios casos, ¿verdad? Miguel, quiero decir un poco una cosa con el papel de los partidos políticos. Por Constitución Nacional, vos no podés eliminar a ningún competidor si no está con condena ejecutada, firme y ejecutoriada, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el partido político? ¿Y cómo va a actuar el Poder Judicial? Vamos a poner Julio César Velázquez, vinculado al narcotráfico, no tengo ninguna investigación, pero la perrada es IP a narcotraficantes. ¿Cómo me van a sacar de la cancha? Si, vamos a poner que el partido dice, no le vamos a inscribir a Julio Velázquez porque él no tiene investigación, no tiene condena y no está ejecutoriada. ¿Tiene que haber una imputación? Entonces, ¿quién me va a impugnar? Y el partido no me inscribe, me voy a la ley. Claro. Tiene que haber una imputación y la sanción política es el desafuero. Solo porque la Senat dice que le escucha, ahora el partido político tiene que decir, vos ya no sos partícipe de un proceso. Bueno. No, eso es anticonstitucional. Para hacer la pausa, senador, le pregunto también, ¿se liberó el narcotráfico, se estimularon, como es la palabra que utiliza el senador López Perito, los narcotraficantes durante el gobierno de Cartes o qué cree? Yo te dije recién, desde pendejo estoy escuchando el tema de que en el sicariato y el narcotráfico en el Paraguay viene en progreso. Yo no creo que en los gobiernos que participaron acá, Miguel, eso haya disminuido. Todo está creciendo. No veo yo, a mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa?
que el mismo equipo de hace 15 años por ahí está manejando este tema y resulta ser que ahora la clase política es la responsable. Ellos son los responsables de que esto no haya. Hoy te hablan del vínculo del EPP con el narcotráfico. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿Y qué hay que hacer con De Vargas y con el ministro de la Senat? Yo ya tengo mi posición tomada sobre De Vargas hace mucho tiempo. Tiene que irse. Tiene que irse. ¿Y el ministro de la Senat, Rojas? Y yo no veo tampoco su trabajo. O sea, tiene que irse. Sinceramente te estoy diciendo. Tiene que irse. Y yo creo que él como está queriendo plantear de que los políticos vamos a ser responsables de eso. Pues yo creo que está equivocado. Ese es el discurso camino del Poder Ejecutivo, digamos. Vamos a hacer la pausa. Antes de hacer la pausa, vamos con Guillermo Grance. Ya de hecho les digo, con la hora vamos a pasarnos bastante, así que el agradecimiento también a la gente de programación del canal por permitirnos ahondar en este debate y darle el tiempo que se merece. Con Guillermo, vamos a la pausa. Gracias, Santi. Hablamos ahora de Lasca. Si es que hay algo que nosotros sabemos hacer, es seguir haciéndote sentir bien, acompañándote a cada paso para que sigas siendo vos, porque de eso se trata la vida, de mirar para adelante, de seguir con los sueños. A 80 años de hacer que las cosas sigan, Lasca nos invita a que hagamos nuestra receta para seguir y la compartamos con los demás. Mi receta para seguir es ponerle buena cara a los malos ratos. Compartir la tuya también a través del hashtag receta para seguir. Laboratorios Lasca, 80 años de seguir siendo la fuente de bienestar de todo un país, Santi. Gracias, señor. Gracias a Lasca también. Vamos a sumar al debate, a la vuelta de la pausa, al doctor Horacio Galeano Perrone. Queremos hablar con él como una persona, digamos, hoy alejada de la función misma en términos de algún ministerio, pero siguiendo lo que pasa desde una perspectiva del análisis. En instantes, a la vuelta de la pausa, ya se suma al debate también el doctor Horacio Galeano Perrone. Ustedes sigan participando con el hashtag AM a través del Twitter. Venimos en 2 minutos. El protagonista al que vamos a escuchar es una persona que hoy está investigada a partir de un libro publicado y a partir de supuestos vínculos desde la iglesia con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y de ACA como una persona peligrosa en la zona. Ese es el libro al cual hacemos referencia y es uno de los protagonistas a los que escuchamos en Concepción con respecto al tema Magdaleno Silva en particular. Guillermo, vamos con vos. Así como decías, este es el libro, Relatos que parecen cuentos. Se hizo más conocido lo que ya es Monseñor Pablo Cáceres en estos días, porque el fiscal Joel Casal lo llamó para declarar con relación a este libro que fue encontrado últimamente en la mochila de uno de los asesinados, en uno de los allanamientos, en uno de los enfrentamientos con el, acá estamos hablando de Rudy Ruiz. Tenía este libro en su mochila, es la 4ª vez que encuentran entre lo que llevan consigo los miembros del ACA y llamaba la atención a la Fiscalía. ¿Qué dijo con relación a esto Pablo Cáceres? Que le causa risa y sobre todo preocupación que la Fiscalía se tome el tiempo de averiguar por qué es peligroso que los miembros del ACA o del EPP lleven este libro. Y él decía, hace honor a su nombre, Relatos que parecen cuentos, trata lo que de verdad ocurre en la zona norte del país, donde están muriendo y donde ya murieron en los últimos 5 años más de 1000 campesinos, decía, y donde incluso la narcopolítica, la narcoganadería son mucho más peligrosas que el propio EPP. El escenario Concepción, departamento de Concepción, parte de San Pedro, Canindeyú, Mambay, es un territorio donde se estiran, digamos, muchas fuerzas. La fuerza más peligrosa es la fuerza de los narcos, sobre todo la narcoganadería, la narcopolítica, que acá en el departamento de Concepción en menos de 5 años ha dejado una secuela muy grave que se puede resumir en más o menos 1000 muertos. Entre esos 1000 muertos hay criaturas, hay prostitutas, hay indígenas, hay campesinos y también algunos grandes popes. Y están metidos prominentes ganaderos, están metidos gente de la justicia, de la política y, por decir así, la gente que debieran de combatir están metidos en el tema.
Por eso es mucho más peligroso. No se trata de cultivadores, pobres inocentes, que finalmente son los que pagan en la cárcel. Sin embargo, los otros son qué sé yo, grandes diputados, grandes senadores, grandes comisarios, fiscales, jueces. Todito está metido en la sociedad, sobre todo en los estratos sociales más importantes de la sociedad. Y esto crea, digamos, una tensión permanente en la población. Permanente en la población. Muchos dicen que el EPP, hay que combatir el EPP, está bien, es cierto. Pero el EPP no hace tanto daño a la sociedad concesionera, como departamento estoy hablando, como la narcopolítica, la narcoganadería o la narcofiscalía, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero este mundo es un mundo donde se tejen muchas muertes. Monseñor Pablo Cáceres también decía en esta nota que daba para AM que supuestamente el gobierno de Horacio Cartes está combatiendo, sin embargo lo que se ve es otra cosa, y que la zona norte está plagada de plantaciones de marihuana, y con lo que ya decía también sumaba de que todas las grandes autoridades de nuestro país, sea legislativa, Corte Suprema, están involucradas en esto. Y a mí me parece... Hay muchos responsables en todos los estados. Está en el Poder Judicial, está en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo también. Hay mucha aparatosidad en muchos momentos donde presuntamente ellos se van y investigan y llegan a las chacras. En grandes titulares dice que se quemaron, por decir, 1000 toneladas. Y ese 1000 toneladas es un botón. El norte está plagado de plantaciones de marihuana. Las nuevas colonias como Puenteciño, como la parte de Amambay sobre todo, y gran parte de Concepción ya está plagada de plantaciones de marihuana. Y nosotros, nadie puede decir nada. Nadie absolutamente tiene que abrir la boca. Se convive con el temor. Monseñor también hablaba con relación al asesinato del ex diputado Magdaleno Silva. Dijo que van a correr ríos de sangre, que esto recién empieza y que cerca de 30 personas más van a morir tras este asesinato. Y va a traer muchas consecuencias. Por lo mínimo, y ojalá que yo esté en el error, y pido a Dios que yo esté en la equivocación, esto mínimamente y básicamente va a traer en poco tiempo como 30 muertos. Esto va a tener cola y va a haber derramamiento de sangre y va a haber luto, y una región, digamos, del país vamos a vivir atemorizados, qué sé yo, no poder transitar, no poder salir, tenemos que, qué sé yo, encerrarnos, y así vamos a vivir durante mucho tiempo. Pero se va a olvidar rápido porque es probable que venga otros crímenes, otros momentos dolorosos, entonces esto va a pasar ya a segundo plano. Es fuerte lo que dice Monseñor Cáceres, pero creo más fuerte todavía la situación que se presenta uniendo con algo que pasó esta noche en el programa de AM. Decía el ministro Rojas, nosotros tenemos todas las pruebas para vincular a políticos y narcotraficantes, pero la Fiscalía no hace absolutamente nada. Sin embargo, nos encontramos con un hombre ligado a la iglesia, que yo no estoy en condiciones de decir si tiene o no un vínculo con el EPP o tiene o no un vínculo con ACA, pero que está siendo investigado porque su libro estaba en la mochila de miembros del EPP. O sea, me parece que no hay paridad entre el peso de una investigación que se liga al narcotráfico y a la narcopolítica, y en contrapartida sobre una persona cuyo libro fue encontrado, reitero, sin saber qué vínculos tiene o no Pablo Cáceres con miembros del EPP o con miembros de la ACA. Le quiero saludar al doctor Horacio Galeano Perrone, que está con nosotros, y también pedirle una reflexión respecto a todo esto que se dista hasta el momento con este último aditamento que le da el Monseñor Pablo Cáceres. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy honrado de estar con dos senadores muy queridos, ambos. Pablo Cáceres, sí, yo estoy en condiciones, sí, es un excelente sacerdote. Y si tiene el título de Monseñor, el título es honorífico,
pero tener en Concepción el título honorífico es porque es un sacerdote muy respetado. Y tener el libro de Pablo Cáceres, yo también tengo, así que ya también que era demasiado. Aparte que investigado. Le tengo mucha estima a él. No tenemos hace mucho tiempo relacionamiento, pero en la época del Instituto de Teología sí, hace muchos años, ¿verdad? De manera que eso es directo. Ahora, después de escuchar este programa, yo quería que largaran el bloque y rajar ya de acá. Sí. No morir con dos senadores que tienen guardia, yo ya irme solo. No, qué guardia. Por la duda le pide que le lleven y está. Me lleven, sigan. Después de esto es un poco para reírnos hasta ahora. El tema es serio. El tema es serio y justamente con una persona de tu producción también, yo decía de que nosotros tenemos que dejar de contar la historia del reloj y empezar a hablar directamente de la hora. Yo creo que hay que tomar medidas drásticas, ¿verdad? Tenemos que tener una... Esto en el Uruguay no se va a dar. Esto en Chile no se va a dar. Esto en el Brasil, en sectores así como controlados, no se va a dar. Pero voy a poner Uruguay y Chile, no se va a dar. Porque acá se dio, porque acá se fue degradando todo sistema. Se degradó la Fuerza Armada, Ejército, Marina y Aviación como fuerzas singulares. Se degradó la policía, se degradaron todas las instituciones. Entonces, México, ustedes se dan cuenta, con la capacidad militar que tiene México, con más de 200.000 hombres, no pueden combatir. Acaban de echar con un misil portátil, echaron un helicóptero, murieron 5 militares, están como 14 heridos, porque era un helicóptero de transporte de personal, y la situación de México es grave. Lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, al culminar en los últimos tramos con la FARC y también con el Ejército de Liberación Nacional, esto va a repercutir, a algún lugar se van a ir, y el lugar más indicado, lo digo no en forma pesimista, es Paraguay. ¿Coinciden en algo los senadores que están aquí con nosotros esta noche? Quiero trasladarle también el análisis antes de hacer la pausa. Que con todo esto que está pasando, es como que se liberó el narcotráfico o se empezó a sentir mucho más la presencia del narcotráfico. ¿Usted coincide, doctor, con ese análisis o no? Sí, probablemente, sí, yo lo comparto con Miguelo en la forma, en el lenguaje que él usó, probablemente porque se dieron coincidencias internacionales también. Se están dando coincidencias internacionales, el caso de Rosario, Santa Fe, Tucumán, son lugares que en este momento, y también la Argentina cayó en el mismo, tiene un sistema de seguridad muy degradado. El tiempo acá es corto, no podemos explicar, pero hemos caído en el mismo error argentino. Tenemos un sistema totalmente degradado. Si vos me preguntás cuál es la solución, porque después finalmente los alumnos te preguntan, profesor, usted contó la historia y no contó. Yo creo que nosotros tenemos que tener una capacidad más fuerte, control del espacio aéreo, tenemos que tener control de las aguas interiores del Paraguay, tenemos que tener controlado la frontera y rediseñar la Policía Nacional. Urge rediseñar la Policía Nacional, urgente. A la vuelta de la pausa, quiero preguntar a toda la mesa, de hecho, que investiguen a Pablo Cáceres por un libro que está en la mochila de miembros del EPP o de ACA, y en contrapartida que no se investiga gente que hace años vinculan, dicen, al narcotráfico, y donde incluso hay pruebas de grabaciones, escuchas telefónicas, todo eso a la vuelta de la pausa. 5 minutos de las 23, venimos en breve. El hecho de que se tengan tantas pruebas, senador Velázquez, con relación a Magdaleno Silva, al narcotráfico, sus vínculos, escuchas telefónicas, y nada ya ha hecho la Fiscalía, y sin embargo estén investigando a Monseñor, ¿qué reflexión te deja? Yo le digo a la gente de la Senat que asuman la responsabilidad, y si Horacio Cartes realmente tiene la voluntad serena de luchar contra la narcopolítica, que le denuncie él como ejecutivo, no use al Parlamento, que denuncie él, diga, señores, estos son los políticos que están involucrados con narcotráfico. Él tiene la información de primera mano de la Senat. Inclusive, en vez de hacer sus encuentros, puede reunirse con la gente de la Senat, escuchar las grabaciones.
y que haga la denuncia responsable. ¿Por qué quiere llevarle al Parlamento en un papel de inquisidor? Ese es el mensaje claro para Cartes. Claro, y a la gente de la Senat. Y yo creo, yo tengo miedo entonces que sobre el caso de que un libro se encuentre, que caigamos en el colmo que la Fiscalía Paraguaya pide procesamiento de mar. Sería un ridículo internacional. Senador López Perito, ¿cuál es la reflexión con relación al caso Cáceres en particular y habiendo tantas evidencias con relación al narcotráfico supuestamente y Magdaleno Silva nada se haya hecho? Pero tiene toda la razón del mundo. Yo leo casi todos los días en los periódicos casos de fiscales vinculados a ilícitos. Nosotros le hemos entregado al ministro del Interior una lista de las comisarías del departamento de Canindeyú con nombres de responsables que reciben supuestamente, porque nosotros no podemos probar, pero esa es la información que teníamos y le entregamos en mano al ministro del Interior, $400.000 al mes del crimen organizado. Principalmente el narcotráfico, aunque sabemos que todo está junto ahí, armas, vehículos, rollos, cigarrillos y demás deudos. Hubieron algunos cambios y un tiempito después, 2 o 3 semanas después, volvieron todos. Vuelta a reinstalarse otra vez. ¿Y quién hace eso? Pues los políticos de la zona. ¿Y quiénes son los políticos de la zona? Pues eso es público, ¿verdad? Entonces yo digo, si el presidente Cartes dice que efectivamente quiere limpiar las cosas, pero que empiece por ahí. Ya nos decía acá el doctor Horacio Galeano, la policía tiene que modificarse, tiene que haber un proyecto de cambio de fondo de la Policía Nacional, ¿verdad? Porque está profundamente infeccionada. De los organismos de seguridad y de los organismos, nosotros hemos acudido, por ejemplo, a CEPRELAT para decir, ¿para qué vamos a dar tantas vueltas? El que anda en el crimen organizado, el que anda en el narcotráfico tiene plata y muestra su plata, compra vehículos, contrata gente, tiene guardaespaldas, viaja, tiene enormes mansiones, etcétera, etcétera. Investíguenle a la gente que tiene dinero. Es demasiado fácil hacer eso. ¿Por qué no se hace, doctor? Y yo creo que, vuelvo a decir, muy degradados los sistemas, temerosos los sistemas, no coinciden. Por ejemplo, le escuché a alguien decir, tengo que aumentar el presupuesto de la Senat. ¿Y la policía? ¿Y la Fuerza Armada? ¿Dónde está? Lo que dice Pablo Cáceres es exactamente cierto. El EPP no es el problema más serio. Es el narcotráfico. Claro, pues si vos decís eso, la gente cree que vos estás con el EPP. Y el pobre Pablo Cáceres está pagando eso. Le dice, no, es el problema más serio el EPP. El problema es el narcotráfico, el crimen organizado. Dejemos ser hipócritas. Esa es la realidad. Y todo lo que se gasta con relación al EPP y la lucha contra el EPP y sitiar toda la zona norte del país, ¿cuál es el resultado? No van a tener ningún resultado. Un general americano decía que luchar contra la guerrilla es tomar la sopa con un cuchillo filoso, que lo único que corre el riesgo es que te corte toda la boca. No dijo nada más que un general de 4 estrellas norteamericano, tiene un libro muy interesante. Algo. En estos días me reuní con una persona que estuvo allá en el frente de batalla del EPP. Este accidente que hubo, sí. ¿Sabes quién? Donde murió un militar. ¿Quién manejaba? Un vicesargento. ¿Cuántos años puede tener un vicesargento? 21 años, 22 años. 21 años. A un tipo de 21 años le llevan ahí al frente de batalla a manejar un camión totalmente irresponsable. El que murió tenía 22 años, un sargento segundo. Espera, te voy a decir una cosa. No querramos pretender que al EPP le vamos a combatir con soldados de la misma edad. Una persona de 21 años no dejó la adolescencia. Adolescente se define hasta los 22 años, según la franja etaria. Entonces, ¿qué EPP vamos a agarrar con soldados de 21 años? No sé, vos sos experto en eso. Y aparte de la Land Rover, esa es un vehículo muy inestable. No es para ese tipo de operaciones. Pero plata no le falta para el combate, no le falta. Y hay que tomar en serio y hay que dejarse... ¿Y usted escuchó la campaña que se hizo también de este llamado a rendirse, de la libertad? Hablamos contigo. Que se suspendió, por cierto. Claro, se suspendió después de esa charla contigo.
es una barbaridad. Hace rato no se hace más en ningún lugar del mundo eso. Y yo creo que un tipo que tiene una convicción marxista-leninista, porque la gente del PP es marxista-leninista. Vamos a poner las cosas bien serias ya. ¿Vos crees que por un discurso eso te va a cambiar sus convicciones? Por más que sean criminales, delincuentes, sinvergüenza, lo que sea, no cambian. Contaba la experiencia en Cardinal que en Colombia, escuchaba mientras iba en el taxi, que se hacía ese llamado en medio de un partido de fútbol diciéndole al miembro de la FARC que se rinda, pero en un contexto de pacificación, dentro de un proceso de pacificación donde el Estado negocia ya con el guerrillero. Eso no ocurre en Paraguay. No ocurre, no está permitido tampoco. Allí existe una ley que le permite. ¿Cómo tomaron desde el Senado esa campaña que aparecía por los medios? Este gobierno tiene gente muy innovadora, tanto en materia de comunicación como de elaboración de leyes raras. ¿Verdad, senador? ¿Qué van a hacer con la ley de financiamiento político? ¿Qué van a hacer con la ley de extinción de dominio? Bueno, la ley de sobre todo hoy, después de todo lo que escuchó el senador. Yo voy preocupado, mañana me voy a poner a trabajar porque tenemos que erradicar el narcotráfico y con esas dos leyes vamos a erradicar, vamos a dejarnos de joder. Eso es para cagarnos de risa. La ley de extinción de dominio, de donde se mire, según dicen, yo soy médico, pero según dijeron ahí, y estuvo en la discusión de la Comisión de Legislación, Crona Huerta, que es un experto en este tema de derecho penal, va a ser inconstitucional por muchos artículos. Y hablaba de este artículo que quiero leer. 46. 46 de la ley 1340. 1340. Tienen todas las herramientas jurídicas para hacer lo que quieran. Y sobre la ley de financiación política, acá lo que se pretende, escuchá lo que te voy a decir, lo que se pretende es que una sola billetera financie la política. Y eso no le vamos a permitir. ¿Esa es la billetera de Cartes? Sí. ¿Y usted, senador? Yo de lo que estoy seguro, para quien haya leído, quien se haya tomado la molestia de leer esa ley de financiamiento político, solamente los grandes poderes fácticos van a poder cumplirla y van a tener los medios para que el último concejal de una lista, te puede tumbar una lista si no tiene su manifestación de bienes aprobado acá por la Secretaría de Tributación. En estas condiciones, el Frente Guazú no va a votar a favor de la ley Avanza País, perdón. No va a votar a favor de la ley de financiamiento político. Pero el Frente Guazú tampoco va a votar. Tampoco. Vamos a hacer la pausa. Antes de hacer la pausa, vamos con Enrique. Venimos en 2 minutos. Gracias, Santiago, por hablarte de Claro, porque sabías que con Claro prepago tu saldo dura mucho más, porque Claro te cuadruplica el saldo a partir de 2.000 guaraníes. Y eso no es todo, además podés navegar ilimitado a solo 1.000 guaraníes por día. Pasate a Claro, navega y llama mucho más con Claro. Hacemos una pausa, ya venimos con más de AM. En el movimiento de Marito, en el grupo de Marito, estuvo Magdaleno Silva. ¿Cuál es el vínculo que ustedes tenían de Magdaleno con el narcotráfico? Porque si es asesinado por la mafia, si es asesinado por el narcotráfico, si lo vinculan hace tanto tiempo con el narcotráfico, ¿ustedes hicieron caso omiso a eso, ignoraron nomás eso, o tengo que creer que no sabían? Bueno, voy a ir otra vez a lo que te dije. Desde hace años escuchamos, fulano de tal está enredado con el narcotráfico, fulano de tal está metido con el narcotráfico. El mismo Robert Acevedo tiene que estar aclarando cada sesión más o menos de que él no tiene que ver, que él está en la vereda de enfrente, no está en la vereda de los narcotraficantes. Yo también escucho que Magdaleno está metido, que tenía vínculos con el narcotráfico. Pero le escuché decir hoy al ministro de la Senat que se le involucraba como protección, que él no estaba en la actividad narcotraficante, por decirle. Es lo que nosotros también escuchamos. O sea, si es protector, entonces, no importa. No, es que no importe, sino que, vuelvo a repetirte, él no tiene ninguna denuncia fiscal. No tiene ninguna denuncia fiscal. Él no está investigado, nunca fue investigado. Él no está procesado, no está procesado. Y esa parte de la impunidad también del sistema. Entonces nosotros no podemos actuar como organismo, la política,
no puede actuar como un organismo, decir, bueno señores, acá está mi tribunal de disciplina que van a empezar a investigarte si qué vínculos tenés. Yo creo que no es función de la política eso. Además de eso, supongamos, no justifico con esto la participación de Magdaleno o no, ¿verdad? Hoy la Senat denuncia a varios líderes políticos. ¿Dónde están todos estos? ¿Dónde están militando? En el grupo de Cartes. Entonces yo lo que digo nomás que acá hay un doble discurso y lo único que consiguió Horacio con esto, porque él fue el que incentivó, dicho por Baqueta, que a mí me dijo, y dicho por el ministro de la Senat, es que haya un enfrentamiento entre senadores y diputados. Los senadores le acusamos y los diputados. ¿Y qué recibimos en reprimenda? Que buscan también, no, fulano también alguna vez se fotografió, fulano también hizo esto, fulano aquello. Pero Cartes también aparecía abrazando a Magdaleno Silva, si es por eso. A todos. A todos. Pero abrazar no es delito. Ahí, claro, finalmente. Ahí está la fotografía, pero... Entonces, resulta ser, yo candidato... Hay gente que fue investigada a partir de una foto, ¿eh? La verdad, senador López Perito, hay gente que fue vinculada al EPP o que estuvo por una foto. Yo, actor político, candidato, me dio un acto. Me saco, yo que ahora no soy candidato, me saco mínimo 15, 20 fotos. El candidato saca 10 veces más que yo, 200 fotos. Desde que entra hasta que llega al escenario y desde que baja al escenario hasta que sale del portón. Fotos, y hoy rápidamente te sacan una foto con el celular. Y resulta que de ahí, después ya vos, porque le abrazaste, ya son financiados o son narcotraficantes. En conclusión, doctor, ¿cuál es el mensaje que le das a partir de haber escuchado todo lo que escuchaste en el programa de hoy, sobre todo las declaraciones del ministro de la Senat, sí, al presidente de la República, Horacio Cartes, primeramente? Si hay una voluntad política real que actúe en el ámbito que le corresponde, que es la policía, que limpie, trate de limpiar la policía de los que tienen vínculos con los... ¿Por qué aquellos políticos que tienen teóricamente vínculos se quiere actuar con prisa? Y eso es que la policía que hay denuncia real no actúan. Segundo, le digo al ministro de la Senat, ¿por qué no traslada a todos sus agentes de Amambay y le trae todo acá a cuarteles de invierno? Yo no le escuché todavía hoy. Si vos tenés 70% de tu institución inficionada, no escuché todavía que el ministro Roca le haya echado a ningún agente. Habló de 3 procesados. ¿Y cuántos funcionarios tiene entonces? Yo no escuché yo personalmente ningún agente echado porque pasaba información dentro de su institución. Entonces, y con lo que insiste es con que Vargas no es apto para ese cargo. Eso lo dije desde el día 0. ¿Alguna vez lo vamos a ver de nuevo con Cartes, así como lo veíamos en esa fotografía? O... Dios quiera que no sea así. Gracias, senador, por estar con nosotros. Senador López Perito, a modo de conclusión, en términos de ley, ¿ya decían que no van a apoyar la ley de financiamiento político? No, a ver, cuanto menos hay que modificarla, no se puede aprobar eso que está ahí, que tiene artículos claramente inconstitucionales. Y lo mismo la ley de extinción de dominio, digamos, son cosas inaplicables. Acá se cree que porque se crea una ley, ya automáticamente eso se aplica. Y acá tenemos cientos de leyes que no se aplican porque nadie se ocupa de aplicarla y porque no hay capacidad para eso. ¿Va a seguir matando a la narcopolítica con esto? Va a seguir si acá no nos tomamos en serio los deberes. Y en ese sentido quiero destacar, el presidente Cartes no está ayudando, agudizando el problema interno del Partido Colorado, agudizando la lucha con el Senado, la confrontación con el Senado, no está ayudando. Acá tenemos que sincerarnos, acá tenemos que abrirnos a un diálogo más serio, como decía el ministro de la Senat, a soluciones inteligentes. Estas no son soluciones inteligentes. Vamos a buscarlas, vamos a consensuarlas de alguna manera. Este problema es un problema nacional. El propio ministro decía, tenemos México, de aquí a poco tenemos Asunción, puede ser Ciudad Juárez o qué sé yo, muertos en las calles. No es exageración. Pero Juan ya es Ciudad Juárez. Pero Juan ya es así. Hace rato. Y dentro de poco va a ser Cazapá y dentro de poco se va a ir extendiendo a otros lugares. O sea,
El tema se va a ir agudizando si no se ponen límites serios. Y eso exige soluciones políticas, eso exige un liderazgo de quien es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el presidente Cartes. Y él tiene que dar el ejemplo y pacificar la situación. Como hablaba de inconstitucionalidad o constitucionalidad, no puedo dejar de preguntarle, ¿Lugo puede o no ser candidato a presidente de la República de nuevo? Si se cambia la Constitución, mediante una reforma constitucional, sí. Con esta Constitución no puede. Yo creo que no. No, categórico, no puede. No puede. No puede. Doctor, hoy parece un combo. PCC, EPP, narcotráfico. ¿Cómo estamos en la lucha en sí? Estamos mal. Estamos mal. Y yo creo que lo que falta también es, a lo que voy a apuntar, porque después las exposiciones brillantes de los senadores, yo creo que acá tenemos que tener una mayor capacidad. Capacidad, como dije, control del espacio aéreo, de las aguas interiores. ¿Y de dónde vamos a quitar plata? Es la misma pregunta que los paraguayos nos hicimos en 1922 cuando teníamos en puerta la guerra del Chaco. ¿De dónde va a salir la plata? No importa dónde tiene que salir la plata, pero nosotros tenemos que tener una mayor capacidad militar para controlar esta situación. Si no tenemos, en 2 años, Cartes no termina este gobierno sin antes ver que el crimen organizado nos ha ganado la batalla. Cartes tiene los recursos que otra gente no tenía para combatir al EPP. Y en cuanto a la lucha en sí, ¿crees que hay una estrategia, doctor, o no hay estrategia? Hay plata, pero no hay estrategia. Podemos dejar para otro momento, pero una de las cosas que yo no estoy de acuerdo, que el comando de la Fuerza Tarea Conjunta depende directamente del comando en jefe. Tiene que depender del comandante de fuerzas militares y las operaciones tienen que salir del tercer departamento, es decir, del Estado Mayor Conjunto. Y la inteligencia se tiene que manejar del Estado Mayor Conjunto, no desde el terreno de operaciones. No es solamente una cuestión de forma. No es una cuestión de fondo. Una cuestión de fondo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos la pausa. Venimos en 2 minutos con el cierre de ADN.